Hola, bienvenidos. Soy Verónica Fuster y les doy la bienvenida a nuestra última plática programada. Bueno, de hecho no estaba programada, pero tanta información requería de que pudiéramos profundizar, aunque fuera un poquito, y entonces por eso tuvimos una segunda plática y esta tercera plática introductoria para la aclaración de dudas. Les doy la bienvenida a todos. Me siento muy contenta de poder compartir este espacio porque numerología metafísica es para mí un proyecto muy amado. Es algo más ya que un proyecto. Es el resultado del trabajo de 20 años que me llevó a consolidar una metodología, primero una visión, aterrizar esa visión en una metodología de enseñanza. Aterrizar los nombres, ecuaciones, fórmulas, mapas numerológicos, diseñados todos acorde y fundamentados desde la numerología, el presentar todo este proyecto para derechos de autor y bueno, lo arrancamos. Continúa, es un proyecto que es muy profundo porque no solamente tiene que ver con la enseñanza como lo estamos haciendo ahora o la enseñanza de manera presencial como la he venido realizando desde hace mucho tiempo o como ahora en unos próximos, en el mes de septiembre será a través de Zoom, sino también el proyecto conforma una serie de libros en los cuales estoy trabajando, libros desde un lenguaje muy sencillo que pueda ser manejado desde una editorial y dirigido hacia todo tipo de gentes, y después libros ya más profundos en donde abarquemos o profundicemos en los aspectos teóricos que fundamentan esta nueva visión de la numerología. Así que por eso me emociona tanto poder compartir con ustedes este proyecto. El libro de numerología metafísica todavía no es un libro que está editado, está en proceso. Ya está la parte de todo lo que son manuales, o sea, toda la metodología de enseñanza registrado. Estoy trabajando en el desarrollo del libro porque requiere cambiar el lenguaje por completo. No es lo mismo que yo hable en un lenguaje teórico dirigido hacia alumnos en donde puedo responder sus preguntas, a que sea un libro en donde hable desde un nivel o lenguaje muy elevado que pueda no ser comprensible. Entonces estoy trabajando en el desarrollo de un libro que sea muy didacta, muy sencillo de comprender, de asimilar, para que se pueda poner en práctica y para que se logre su objetivo, que es iluminar respecto a lo que podemos cambiar en nosotros para generar un cambio en nuestras vidas, para gobernar nuestro carácter y con ello sanar, no solamente, o sea, sanar nuestras vidas, sanar nuestra manera, nuestro éxito, nuestra manera de vivir, consolidar nuestros logros, consolidar nuestras relaciones, que éstas sean armoniosas, y cuando se sostienen sentidos muy habituales en los que se están mal usando habilidades, pues estos se expresan como enfermedades. Entonces por eso cuando trabajamos en nuestro carácter también podemos lograr sanar nuestro cuerpo. Porque en realidad el cuerpo nunca ha estado enfermo. Lo que han estado enfermos son nuestros pensamientos. De forma que pues me siento muy contenta de darles la bienvenida, de ver que ya están más que apuntados todos. Hoy no los fui saludando porque pues me fui de lleno compartiendo esta emoción, este gozo y todo lo que implica este anhelo de mi alma, este anhelo de compartir lo entendido, lo asimilado, pero también lo descubierto. Lo que he descubierto no por leerlo en ningún libro, sino como resultado de 20 años de estar comprobando, de estar utilizando y comprobando la numerología. Primero en mí
y también en mis relaciones y por supuesto también a través de todos mis alumnos que han sido pues ya en estos 11 años más de 1200 y de los cuales me siento muy feliz porque con muchísimos sigo teniendo contacto y veo cómo su vida se ha transformado a raíz de haber descubierto este camino que los ayudó a mirar hacia adentro y a trabajar en sí mismos para comenzar a cambiar sus vidas. Así que pues es un gozo, un placer estar en esta ocasión. Algunos me enviaron sus dudas, otros no. Primeramente les voy a pedir, si ahorita tienen alguna duda, no me la envíen por chat, sino hasta que ya haya planteado las que me enviaron, para que entonces pueda enfocarme a explicar ellas. Voy a también hablar de ejemplos diferentes con los cuales podría estar respondiendo las dudas que a algunos les puedan surgir o que algunos tuvieran. Y ya al final sí vamos a dejar un espacio para que si hay alguna duda me la planteen y entonces las vaya leyendo. ¿Les parece? ¿Estamos listos para iniciar esta aventura? Vamos a comenzar. Hoy sí contamos con un poco más de tiempo que el que teníamos ayer. Ayer era mucha información para compartir. Así que hoy sí vamos a empezar con una mini introducción de la respiración para poder hacer una introspección y estar en disposición de abrirnos para asimilar la información que les comparta. Así que te invito a que cierres tus ojos y comiences a escuchar tu respiración. Primero, centra toda tu atención en este inhalar, retener, exhalar y dar un espacio para vaciarte. Y comienzas nuevamente, inhalar, retener, exhalar y vaciarte. Escucha solamente toda tu atención siempre hacia tu respiración. Inhalas, retienes y exhalas. Escucha el sonido del diapasón y la música y permite que todos tus sentidos se dirijan hacia el bien. Inhala nuevamente. Y exhala. Y por última vez inhala. Y al exhalar vas a hacer un tipo de respiración diferente. Inhalando en 3 tiempos, es decir, y exhalo en un solo tiempo. Vas a inhalar de una forma cortada. Inhalas, detienes tantito, vuelves a inhalar, detienes, inhalas otra vez, detienes y exhalas largo y profundo. Siente con cada inhalación y específicamente con esta forma de inhalar que siempre eres capaz de entender más y más y más, de ir asimilando, porque eres capaz de realizar el proceso de aprehensión de una idea para poder llegar al entendimiento de ella. Hazlo con tus ojos cerrados, para que te permitas ir hacia adentro, hacia tu mundo invisible, hacia tu reino.
hazlo pensando que estás en total disposición de abrirte a ver, a reconocer lo que estás listo para poder cambiar tu vida. Si estás en este espacio, es porque estás listo para realizar cambios. Tu alma está abierta, te ha impulsado para conducirte y generar escuchar aquello que ya puedes comenzar a trabajar. Inhalas en 3 tiempos entrecortado y exhalas en uno largo y profundo. Escucha tu inhalación y siente tu exhalación profunda, sintiendo que estás listo para abandonar toda idea caduca, para abandonar todo hábito que te impide desarrollarte. Sonríe. Siente tu corazón abrirse. Asimilas la información de manera mental, pero tu corazón está en disposición de hacer tuyo el entendimiento de quién en verdad eres. Así que es tu corazón el que te guía, el que te dirige. Escuchas no solo de manera intelectual, sino con un corazón abierto, abierto al bien. Inhala profundamente y exhala. Inhala nuevamente y exhala. Por última vez, inhala. Y muy suave y gentilmente lleva tu barbilla hacia tu pecho y comienza a girar tu cabeza hacia un lado, dándole un masaje a tu cuello. Y cuando llegues al centro, gira hacia el lado contrario. Sube tus hombros hacia arriba y hacia abajo y mueve tus muñecas hacia un lado y hacia el otro. Y estírate. Y ahora sí, siéntete en total disposición de descubrirte, de mirarte con ojos nuevos, con la mirada de grandeza. Recordando que la intención de este estudio, de este camino, es siempre ver la grandeza en ti, aprender a pensar siempre bien de ti. Abre tus ojos y hazme saber que ya has regresado, que ya estás con total atención para que podamos continuar con la exposición del tema el día de hoy. Voy viendo a algunos regresar. Si aún sigues en la meditación, ve contando 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1 y ve regresando. Me parece maravilloso. Escríbame por favor que se encuentran listos para que podamos comenzar, para saber cómo dar el orden. Tengo ya las preguntas que me hicieron, pero también para poder ir dirigiéndolas y dándoles un orden. Recuerden, por favor, ahorita les comenté que me permitan hacer la exposición con las preguntas que ya me habían hecho de manera anticipada, y ya hasta el final es que me escriben las preguntas que tengan que no haya yo respondido en el planteamiento que voy a hacer. Ahorita, por favor, no déjenme plantearles lo que ya tenemos y terminando me hacen preguntas, porque si no, no voy a poderlas ir leyendo. Bueno, pues más que listos, comencemos para dar respuesta a preguntas que quizás en su conciencia tienen, aunque no me hicieron, y alguien más las hizo y entonces va a responder y les va a permitir aclarar el tema. Es importante tener en cuenta y considerar un aspecto. Se requiere para cualquier conocimiento tener paciencia. No se puede en 3 pláticas, una de 1 hora y cacho, otra de 1 hora, casi 2 horas, y la que hoy tenemos programada, entender un conocimiento que requiere de practicarse. Asimilen la información, vuelvan a escuchar la grabación, tienen esa ventaja que cuando he dado cursos no ha habido, tienen la ventaja, o sea, cuando doy cursos presenciales toman nota y entonces releen sus notas. Ahorita ustedes generaron tener la ventaja de que se queda grabado y entonces pueden escuchar una y otra vez, porque a veces las respuestas ya han sido planteadas, pero no las hemos escuchado. Hubo varios que me hicieron diferentes preguntas que desde el primer curso las había planteado. Entonces les invito a todos que vuelvan a escucharlo. Imagínense, yo tengo 20 años y puedo estar repite y nunca la clase es la misma. Hablar de la numerología nunca es igual. ¿Por qué? Porque los casos son diferentes, las preguntas son diferentes y siempre sigo descubriendo más de este mismo tema. Entonces, si tengo 20 años aprendiendo sobre este tema, pues se requiere de paciencia, porque si te desesperas por no tener de manera inmediata la respuesta a una duda, pues no vas a poder desarrollar entendimiento de este gran conocimiento. Es como las matemáticas. De niños aprendemos que primero los números. El niño se siente feliz y pleno porque está descubriendo los números. Después aprende a sumar, pero no puede pensar en el momento que apenas está aprendiendo a sumar a querer que le resuelvan algo que es una división, porque todavía no tiene los elementos. Primero tiene que aprender a restar para luego poder tener división. Así que tenemos que ir con calma y paciencia, porque hoy solo estamos viendo 2 de los 7 factores que comprenden a la numerología metafísica. Así que hay algunas dudas que me están haciendo o se me están preguntando que implican los otros 5 factores. Y pues para poder tener una comprensión de ellos se requeriría primero ver los 7 factores. De tal forma que sintamos que con lo que estamos hoy enfocando, lo que trabajamos el día de antier, ayer y con lo que hoy vamos a ver, tienen herramientas para poder comenzar a trabajar en su cambio. Es importante reconocer que lo que generamos siempre es suficiente, es lo perfecto para mi desarrollo en este momento. En la medida que estemos listos para más y más y más, podremos poder ver, por ejemplo, en el caso específico de la numerología metafísica, pues los otros 5 factores. Bueno, una de las preguntas que me hicieron
y plantearon desde ayer es qué sucede cuando tenemos el mismo número en la posición de poder y en la posición de fuerza. Es decir, pensemos en alguien que sea un 1-1 o un 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 y así sucesivamente hasta el 11, 11-11. Recuerden que cada número tiene dos polaridades. Hay veces que hay individuos que están todo el tiempo en una polaridad del número. Hay otros que están en la polaridad opuesta. Entonces, por eso podemos conocer, por ejemplo, a muchos individuos nacidos en el mes de agosto que no actúan igual porque están en polaridades opuestas. Y no necesariamente todos están en estos extremos. Algunos pueden estar así, otros así, otros así, otros así, y otros ya casi poder tener en su punto de equilibrio el manejo de la característica de esos números. Hay quien puede ir de un extremo a otro. Eso es más, de una forma más marcada, por ejemplo, en los individuos que tienen un 8. Pero cuando se tiene el mismo número en dos posiciones, lo que sucede es que solo tienen que enfocarse, o sea, véanlo de esta manera, solo tengo que enfocarme en trabajar un aspecto. De los 7, en lugar de trabajar en 7 números diferentes, solamente tengo que trabajar en 6, porque uno pues lo trabajo de manera conjunta. Recuerden que poder tiene que ver con cómo me veo internamente y fuerza es cómo me ven los demás externamente. Entonces, cuando tenemos números diferentes en estas dos posiciones, pues de manera interna actuamos o pensamos o sostenemos o nos vemos de una manera y nos relacionamos en el mundo visible de otra forma porque nuestros números son diferentes. Cuando los números son los mismos, en poder y en fuerza, significa que internamente me veo de una manera y externamente los demás también me ven de esa manera. Es decir, el desafío que tengo en mi mundo invisible es el mismo desafío a trabajar en mi mundo visible. Pero aquí también puede suceder. Pensemos el caso de un individuo que sea 3-3 o de un individuo que sea 11-11. Y pongo específicamente estos dos ejemplos porque fueron preguntas que me hicieron y entonces tengo los datos para poder dar el resultado de otro factor. Hay un tercer factor de desafío que no estamos viendo en esta plática introductoria porque requiere de mucho tiempo para poder profundizar. Es decir, durante mucho tiempo, de hecho, solamente enseñé 2 factores de desafíos. El equivalente, porque no se llamaban de esa manera, pero eran 2 desafíos y con esos todos los alumnos trabajaban. Ahorita en la numerología metafísica tenemos otras fórmulas, otros conceptos. Estamos viendo 2 que ya hablan muchísimo de cada uno de nosotros y de nuestro carácter. El tercer factor de desafío es un factor que tiene una fórmula que aparentemente puede ser sencilla, pero lo que es más profundo es cómo trabajar ese resultado. ¿Qué sucede entonces para los que tienen, por ejemplo, un 11-11 y los que tienen un 3-3? Los que tienen un 11-11 tienen un factor de desafío adicional que sería un 4 y el que tiene un 3-3 tiene un factor adicional de desafío que sería un 6. Y entonces puede suceder lo siguiente. Cuando un individuo tiene varias veces el mismo número o tiene muy exaltado ese número en su numerología, o sea, su actitud se inclina totalmente a ese número, o lo que puede suceder es que ese número como que se disminuye y el que se exalta es el otro factor de desafío. Entonces, en el caso del 11-11, que me mandaron como ejemplo, el otro factor de desafío que tiene es un 4. Entonces, lo que puede suceder es que el que se exalte y el que más gobierne y más domine sea el 4. Y ese es el que más percibimos y el que puede incluso al individuo moverlo más.
O en el caso del 3-3, su siguiente factor de desafío sería un 6 y entonces eso lo llevaría a que pueda parecer o pueda darnos la impresión de no tener las características de un 3, sino tener más marcado ese número 6. Pero estos factores de tercer desafío, pues los iremos viendo más adelante. En este sentido, si alguno de ustedes tiene el mismo número en factor de poder y fuerza, contemplen qué es lo que pueden ir trabajando, porque si se enfocan en ese número y trabajan el factor de desafío de ese número, pues pueden avanzar muchísimo. Ahora, recuerden que solamente vimos dos pequeñas características de las actitudes que mueven a cada número. Eso significa hablar en el curso de numerología avanzada, nos llevamos una sola clase hablando de cada número. Y luego hay muchas otras clases en donde con los ejemplos, las combinaciones, se va asimilando más sobre cada uno de los números. Entonces tenemos características que son ahorita como las que podríamos llamar más generales en los números. Pero eso ya es una gran herramienta para poder trabajar y seguir guiándonos en nuestro trabajo. Así que con ello, entonces, cuando tenemos el mismo número en factor de poder y de fuerza, pues la manera en la que yo me veo internamente y la manera en la que me ven los demás externamente es la misma, o sea, el desafío es el mismo. Y eso es en cierta medida lo podríamos llamar una gran ventaja. Porque también quiero hablar de ejemplos. Alguien me planteaba, por ejemplo, un 2 con un 5. El 2, por un lado, quiere pertenecer y el 5 quiere libertad. Entonces, imagínense el conflicto en la conciencia que internamente, en su mundo invisible, está pensando en pertenecer al otro, pero externamente actúa así como de, no, yo soy súper libre. Y entonces, en su conciencia eso produce un sentido como si continuamente estuviera en choque internamente el individuo consigo mismo. Eso también pasa cuando, por ejemplo, alguien tiene un 4 con un 5. Son números que son opuestos. El 4 quiere mucho orden y el 5 lo último que quiere pensar es en desorden. Entonces imagínense cuando aplica a un mismo individuo. O pensemos un 2 con un 3. El 2 internamente contestando a todo que no, pero externamente a todo mundo diciéndole que sí. Se pasaría como enojado consigo mismo, pero ¿para qué volví a decir que sí si lo que quería era decir que no? Entonces hay combinaciones entre la parte de poder y fuerza que por las características de cada número pueden resultar que generen un conflicto para el individuo porque la forma de actuar es totalmente opuesta como a las decisiones o a lo que está sosteniendo internamente. El caso también, por ejemplo, podría ser de un 1 que todo el tiempo quiere comenzar algo nuevo, y el 9 que no le gusta soltar las cosas, le gusta lo que ya es conocido. Entonces imagínense esta parte de 1 o un 1 con un 10, por ejemplo. El 1 queriendo empezar y el 10 teniendo conflictos para poder terminar y cerrar ciclos. Así que vemos que pues cada combinación tiene una magia muy particular y irla asimilando pues va tomando su tiempo. Pero podemos irnos concentrando en las características importantes y ya con eso llevamos mucho por ganar en nuestro carácter. Así que si tú tienes el mismo número en factor de poder y de fuerza, velo desde el lado positivo. El trabajo pues se enfoca hacia un solo punto y puedo avanzar más rápidamente y pues ya posteriormente podrán descubrir cuál es el factor de desafío adicional para ver qué significa y cómo trabajarlo. También eso es respecto a los que tienen el mismo número. Algunos me preguntaban
que si la información que les di el día de ayer de manera general de las características de los números era o solo para poder o solo para fuerza. Es para ambos. En realidad es información que aplicaría a los 3 factores de desafíos. La diferencia radica en que tengo como que asimilar que cuando el número lo tengo en poder, entonces el conflicto es en mi mundo invisible. Es como cómo me relaciono yo conmigo mismo. Y cuando el número lo tengo en el aspecto de fuerza, entonces esa información la voy a dirigir a cómo me estoy relacionando con los demás, cómo actúo de manera visible. De esa manera es que puedo ir tomando un número o sea, la información que corresponde, la actitud que maneja el número para irla canalizando hacia cada uno de los distintos factores de desafíos. Entonces, tengo mis tarjetitas, mi acordeón para poder ir respondiendo lo que me fueron preguntando. Pensemos ahora el número de poder y fuerza. Ya les comenté que cuando son iguales habría que analizar también el resto, los otros 5 números, porque entonces puede ser que o ese sea el que es más exaltado en el individuo, o puede incluso ese equilibrarse y se exaltan más el resto de los números. Pero considero que de todas maneras a mí me gusta siempre ver las cosas desde aspectos positivos, y entonces pues conozco gente que de los 7 factores solo tiene 2 números. Sí, 2 números. Entonces, cuando me decían, pero es que yo solo tengo 2 números, ¿cómo los entiendo? Digo, pues el trabajo es mucho más sencillo, porque solo tienes que enfocarte en trabajar esos 2 y entonces realizas ya el trabajo de todos los demás. Son en casos excepcionales. Y es cuando la gente tiene muchos 9. Cuando hay muchos 9, entonces se da el que puedan tener 2 números. El 9, muchas veces repetido, y otro que lo acompaña. Y también tengo muchos alumnos que de los 7 factores tienen solo 3 números. Entonces, tanto en talento como tienen los mismos números en desafío que en talento. Y pues eso hace el trabajo de alguna manera más sencillo. Ahora, veamos, vamos a empezar con ejemplos, porque la mejor manera de entender la numerología es con ejemplos. Me preguntaban, ¿qué sucede con la misma numerología, pero de diferentes años? ¿A qué me refiero? Eso lo expliqué desde la primer plática. Les puse el ejemplo de mi caso. Tengo la misma numerología en los 7 factores que la que fue mi iridióloga, que considero mi maestra de numerología. Y también, por ejemplo, el expresidente, se los dije ese día, se me fue ahorita su nombre, lo estaba pensando hace ratito, ahorita les digo cuál es el nombre del expresidente. Bueno, les hablaba de 3 individuos que tenemos la misma numerología, pero, como números, como factores, como ecuación, pero somos de diferentes años. Entonces, primero tenemos que partir de reconocer una cosa. Aun cuando un individuo tuviera Obama, gracias Sarela, Obama, hablaba de Barack Obama, sí. Cuando un individuo, hay 3 individuos que nacieron en diferentes años, pero la suma digamos, toda su ecuación da la misma ecuación. Ahí ya en una forma más avanzada que se ve ya en numerología en el curso intensivo, es en el que trabajamos sobre cómo poder determinar cuál es la diferencia entre esos 3 individuos en función de los números que tienen diferente por el año. Pero recuerden que aunque fuera el mismo día, hubiera nacido el mismo día, del mismo mes, del mismo año, nunca hay 2 individuos iguales. Somos
una partícula de lo que Dios es. Y aunque todos estamos compuestos de las mismas facultades, de las mismas habilidades y de las mismas cualidades, la manera en que hemos ido entretejiendo, en la que utilizamos nuestros talentos y entonces se entrecruzan con nuestras habilidades y con nuestros desafíos, nos hace únicos e irrepetibles. Entonces, aunque pudieran ustedes conocer, pensemos los gemelos, cuando yo hice mi segunda carta, la segunda y la tercera carta numerológica que me encargaron hace muchísimos años, eran de unas gemelas que me decían, ni en astrología, lo que nos dan siempre es lo mismo, siempre nos explican lo mismo. Entonces fue un gran desafío para mí comenzar a hacer cartas numerológicas teniendo esa situación, que siendo gemelos, nacieron con minutos de diferencia. Entonces ya aquí vienen factores que son más profundos para encontrar y poder explicar cómo es que son diferentes uno y otro individuo. Pero están, acuérdense, las dos polaridades. Uno de esos gemelos actuaba en una polaridad y la otra actuaba en la otra polaridad, y por eso parecen los gemelos individuos completamente diferentes. Y hay otros aspectos a trabajar. Pero entonces tenemos que recordar que la numerología no implica encasillar a los individuos o a meterlos en cajoncitos. En numerología metafísica partimos del principio de reconocer que somos una semilla de Dios, somos una partícula de lo que Dios es, poseemos todas las mismas cualidades y habilidades, pero no todos las hemos desarrollado, ni tenemos desarrollados los talentos de la misma manera. Es decir, en numerología metafísica todos somos seres únicos, irrepetibles. Y desde esta perspectiva es que a mí me gusta enseñar la numerología. Eso implica un desafío mayor, porque implica que en los cursos les vaya a través de ejemplos mostrando cómo es que se pueden ir reconociendo esas diferencias. Y ahora vamos a ver el ejemplo de... entonces, la misma numerología, pero con distintos años, ya les expliqué, hay esa diferencia en el año, da una información que es la que se puede analizar. Veamos ahora a individuos con mismos factores de desafío, o sea, pensemos que ambos tienen, los dos, nacieron el mismo día y el mismo mes, pero de diferentes años. La manera en que los vamos a ver y los vamos a percibir es completamente diferente. ¿Por qué? Porque los desafíos que tienen al conjugarse con talentos diferentes, pues nos van a mostrar un rostro completamente distinto. O sea, dejan de ser, en cierta manera, de ser iguales, porque esos talentos les dan características y va a haber un número final como resultado que va a cambiar, que es el de meta, que cambia completamente la visión. Y entonces alguno de ellos podría tener más exaltado otros aspectos y por eso los podemos percibir completamente diferente. Pensemos ahora, y les tengo el ejemplo para estudiar a Albert Einstein y Walt Disney. Piensen en dos individuos completamente diferentes, que se dedicaron a cosas abismalmente diferentes. Albert Einstein es 5 en poder con 3 en fuerza. Y Walt Disney es 5 en poder con 3 en fuerza. ¿Qué cambia en ellos? Cambia sus números de talento y el resto de sus desafíos. Entonces, el que aunque tienen los mismos desafíos en poder y fuerza, al cambiar sus talentos, hacen que su energía se dirija hacia aspectos diferentes. Y entonces Albert Einstein tenía en talento un 7, lo que lo llevó a ser un individuo muy mental y un gran científico, pero un científico por su 5 capaz de romper estructuras. Recuerdan que hablábamos que el 5 le fascina romper estructuras y el 3 ve posibilidades. Entonces ese ver posibilidades y ese romper estructuras lo dirigió hacia la ciencia y tuvo la fuerza para poder romper conceptos científicos que podríamos pensar que pudiera ser difícil
de romperlos. Entonces vean ahí la fuerza del 5 trabajando, el romper estructuras. Y tenemos a Walt Disney, que con esos mismos números, ¿a qué se dedicó? A la diversión, al entretenimiento. El 5 le fascina divertirse, le fascina el gozo, le fascina, y entonces de eso hizo un emporio, hizo una empresa. ¿Por qué? Porque en talento tiene el número 1, él nació en 1901, entonces tenía esa fuerza para iniciar y una creatividad en su totalidad. Pero también tenía otro factor en el número de meta, que es el 10, y entonces ese 10 lo llevaba como a querer hacer un gran emporio. Entonces, con el resto de sus números en talentos, podemos ver que hay una combinación de posibilidades, de diversión, y él se enfocó más hacia el aspecto creativo y de gozo y de diversión. Le gustaba ilustrar, el trabajo creativo era el que lo movía, pero no dirigido hacia la ciencia, sino dirigido hacia la diversión total. Entonces ahorita estamos justamente esto que les decía, se los pongo con 2 ejemplos que todos podemos conocer y todos tenemos acceso tanto a su vida, digamos, profesional como a su vida personal. Mirada desde fuera, porque recuerden que el mundo invisible de cada uno de nosotros es un mundo al que solamente el individuo puede accesar. Y tengo otro ejemplo muy interesante. Tenemos para analizar, y es que resulta, no porque tenga una inclinación en el sentido religioso, sino resulta interesante ver a 3 individuos que ejercieron en cada uno en su etapa de su vida el mismo papel como papas, y con números que les dan características muy particulares. Vamos a analizar primero a Juan Pablo II, que él no tiene características en lo absoluto semejantes a Benedicto y al Papa Francisco. Su numerología es completamente diferente, aunque todos tienen sí un número que los caracteriza, porque por eso los 3 pudieron generaron ser papas. Juan Pablo II en poder tiene 9 y 5 en fuerza. Esos 2 números son números maestros. Ayer no lo comentábamos, pero el 9 enseña a través del conocimiento. Para el 9 les decía que conocer es muy importante. Y el 5 enseña a través de la experiencia. Entonces vemos como cuando él no era cardenal, sino era un maestro de teología, le gustaba practicar fútbol, enseñar no solamente en el seminario, sino enseñaba jugando, practicando, tenía una relación con sus alumnos muy diferente, que rompía la estructura y el protocolo de la iglesia. Pero veamos más allá cómo fue que él rompió estructuras. Pensemos como papa, generó de una u otra manera romper ciertas estructuras en la iglesia, generó ciertas caídas en otros aspectos que no tenían que ver con la iglesia en sí. En algunas no generó esa ruptura en cuanto a la estructura de la iglesia, pero pienso en lo mucho que tuvo, en lo que intervinió en la ruptura, por ejemplo, del muro de Berlín. Cómo tuvo esta parte, porque en talento tiene un 2 y el 2 es conciliador. Y entonces vean cómo trabajó en pedir perdón a las otras religiones por lo que la Iglesia Católica había generado. De esta manera generó una conciliación, un acercamiento entre diferentes religiones. Y entonces podemos ver ahí la parte de sus talentos trabajando en conjunto. Entonces esta parte de ruptura no fue violenta, fue desde un sentido en ciertos aspectos conciliador. Después tenemos a Benedicto XVI y al Papa Francisco, que ahí sí se vuelve muy interesante porque tienen los dos, son de años diferentes, pero todos sus números, los otros 5 que no hemos visto,
son exactamente los mismos. En los que son diferentes es en el poder y fuerza. Uno, Benedicto, en poder tiene un 7 y en fuerza tiene un 4. Y el Papa Francisco en poder tiene un 8 y en fuerza tiene un 3. El resto de los números, los otros 5 son exactamente los mismos. Y yo les preguntaría, ¿se ven iguales? ¿Actúan iguales? No, ahí vemos cómo la importancia de estos dos factores, porque aunque todos los demás los tienen iguales, estos factores les dan características muy específicas y dirigieron su energía de una manera muy diferente. Benedicto, al tener un 7, les explicaba esta parte de cómo el 7 puede ser muy mental. Entonces la teología era muy importante para él y pues escribió muchos libros. Pero si recuerdan, les explicaba que luego el 7 comenta cosas o las explica creyendo que las entendió muy bien, pero nadie más las entiende. Y entonces él trabajó en relacionarse, pero es ahí donde después de un papa que había generado por su 2 en talento una relación muy profunda y muy cercana con la gente, viene otro individuo que tiene o mantiene una distancia, porque para el 7 no es fácil relacionarse con los demás. Y entonces la manera en la que se relacionaba era a nivel como mental, y escribió libros de teología que la gente pues no podía entender o no podía captar. Y eso estaba llevando a que se alejara, o sea, se fue como alejando, generando esta lejanía con la gente que de alguna forma guía. Y no sé si ya vieron la película de los 2 papas, en donde plantean cómo fue que pues tomó la decisión de dejar que mucho, no solamente se ha visto una vez que un papa estando vivo deja y entonces le entrega a otro, que es el Papa Francisco, que tiene un carácter, tiene un 3, entonces vean esta parte de gozo, de diversión. El 8 lo hace carismático, es líder, es guía, pero esta combinación del 8 con el 3 pues lo hace mucho más carismático que Benedicto, que era un 7, muy mental, distante, y con un 4 en donde imponía su manera de pensar. Esto es lo que yo digo, y entonces esa inflexibilidad que el 4 puede tener, pues no le permitía ver otros ángulos. Por el contrario, el Papa Francisco no le gusta, digamos, con la combinación de sus números, ajustarse como a las estructuras. Entonces a él esta parte de la jerarquía que se tenía en la iglesia, o sea, a él le gustaba estar muy cerca del pueblo. Y entonces podemos ver 2 individuos que los otros 5 números los tienen exactamente iguales, pero que su número de poder y su fuerza son diferentes. Y entonces aquí vemos que la expresión, su manera de actuar, pues es completamente diferente, porque estos 2 números serían los que los definirían. Vimos ya entonces los individuos con 7 factores iguales, pero que son de diferentes años. Les comentaba que ahí el año es el que determinaría la diferencia entre ellos 3. Se hace un análisis más profundo que no se encuentra en fórmulas algunas, sino ya eso es algo que voy explicando justamente en esta enseñanza, en donde tenemos y contamos con más tiempo, la manera en la que yo he ido desarrollando, poder ir viendo estas diferencias. Y quiero comentar algo que es muy importante como diferencia entre la numerología tántrica, que estuve enseñando durante mucho tiempo, y la numerología metafísica. Les comentaba que bueno, en numerología metafísica partimos del principio de reconocer que creamos nuestra vida a través de lo que pensamos y sentimos. Los números solo son un indicador que me muestran la actitud que estoy sosteniendo, porque están relacionados con una ley de la vida. Entonces, en numerología metafísica trabajamos con los conceptos de las leyes de la vida, sobre esos fundamentos. Y por ello, las herramientas que la numerología metafísica nos puede proporcionar para trabajar en nuestro carácter
son la realización de meditaciones con razonamientos. ¿A qué le llamo razonamientos? Hay quien le llama decretos, pero el sentido que se tiene acerca de los decretos es como si repito esa palabra una y otra vez, como por arte de magia, voy a generar el cambio. El razonamiento implica un pensamiento que estoy sosteniendo de forma continua con la intención de razonarlo para llegarlo a entender. Es decir, repito igual que con los decretos. Pero en el decreto es como si las palabras por sí solas generaran, como por arte de magia, el cambio. En el razonamiento soy yo, al estar pensando continuamente en ello con la intención de entenderlo, quien genera abastecerse de la sustancia y lograr entender para entonces activar la actitud desde su punto de grandeza. Somos nosotros gobernando nuestro carácter, gobernándolo porque generamos la sustancia que necesitamos, generamos llevarnos al punto de equilibrio, al punto en el que permitimos que la habilidad se exprese desde su plenitud. Y en la medida que seguimos trabajando, pues la vamos a ir elevando y podemos elevarla hasta que se convierta en un talento. De eso se trata, que llevemos nuestros desafíos, no de decir, pues así soy, sino de llevar mis desafíos a trabajarlos de tal forma que los transforme en cualidades, que los transforme en talentos. Todos podemos cuando nos enfocamos en ello, cuando entendemos que esto me está llevando a producir una y otra vez este mismo problema. Entonces voy a detenerme y decir, no, a ver, ya no quiero eso. Y enfoco mi energía, en lugar de dirigirla hacia el hábito, empiezo a enfocar mi energía a frenar, de manera tal que pueda, porque primero tengo que frenar esa inercia que me lleva a actuar de la misma manera. Tengo que observarme, estar consciente de cómo actúo. Y entonces después puedo dirigir esa energía hacia el sentido correcto de la actitud, hacia la parte en la que es un talento. Y así podemos transformarnos. ¿Cuál es el otro punto fundamental en la numerología metafísica? Que no se trata de encasillar. Muchas corrientes de numerología son enseñadas y entonces la gente interpreta como me van a meter en un cajoncito y me van a etiquetar, me van a poner una etiqueta. En la numerología metafísica no se etiqueta, se entiende la individualidad del ser, se ven los números como indicadores ligados a leyes y entonces se ve que el trabajo a realizar es poner en mi conciencia la imagen de mí en acción del talento y sostener y sostener y sostener esa imagen hasta que comience a expresar esa perfección, esa grandeza. Es decir, la numerología metafísica lo que quiere es ser un camino para que tengas las herramientas para dirigirte hacia la expresión de tu grandeza. Porque si somos una partícula de lo que Dios es, la grandeza está en cada uno de nosotros. Y tenemos el poder y la fuerza para generar ese cambio. Estos dos desafíos trabajan sobre eso. Les decía que el poder es cómo me veo internamente. Entonces, la actitud que sostengo es la que me impide expresar mi poder, la actitud interna que sostengo. Y en el caso de fuerza, la actitud con la que actúo y me relaciono en el mundo visible es la que me impide activar la fuerza para conectarme con mi grandeza, para generar desarrollo del entendimiento de quién en verdad soy, para crear y expresar la plenitud. Conocernos a nosotros mismos es el mayor trabajo que podemos realizar en toda nuestra experiencia. No hay trabajo que se asemeje al que se realiza cuando elijo conocerme a mí mismo y cuando elijo trabajar en mí. Porque ese trabajo se va conmigo. Lo que yo vaya entendiendo acerca de mí es algo que voy ganando. Las habilidades que voy desarrollando
mi alma, se quedan como talentos en mi alma. Entonces eso es algo que es imperdible, es un bien real. Por eso es que el sentido que se tiene de ambición es siempre equivocado, pero hay una ambición que es correcta, hay una ambición que la podemos ver como cualidad, y es ambicionar lo eterno, tener ambición de lo eterno. ¿Y qué es? ¿Cómo puedo trabajar esa ambición hacia lo eterno? Pues la ambición hacia lo espiritual, la ambición de entender quién soy. Si siento esa ambición de conocerme más y más profundamente y de trabajar entonces en generar el cambio en mí, produciremos ese cambio y generaremos progreso en nuestra experiencia. Deseo con ello que con estos ejemplos que puse, tengo otro adicional, que es el de Nikola Tesla. Es un individuo que hoy en día se oye hablar mucho de él, y de la misma manera, por ejemplo, les decía ayer de Van Gogh. Van Gogh en su vida, a pesar de su extraordinario talento, su vida fue muy tormentosa. Nikola Tesla también. Él tuvo ideas extraordinarias que son el fundamento de muchos inventos que hoy utilizamos en la tecnología día a día, pero generó no disfrutar de los beneficios de su talento científico, porque primero la electricidad que hoy en día utilizamos tiene que ver con el invento que él realizó, pero lo vendió, y acordaron primero una cosa para el que fue el que puso el dinero, y después el que puso el dinero, cuando vio que el negocio era tan grande, le dijo, no te puedo ya pagar lo que habíamos acordado, y entonces el otro dijo, no importa, págame menos. Y él quería que la electricidad fuera algo que estuviera a manos de todos, o sea, que pudiera llegar a ser gratis, pero tenía un número en poder 10 y un número en fuerza 7, lo que lo llevaba como a sentir esta parte del poder, que no tenía esa fuerza para llegar a su objetivo. Y el 7 entonces era como muy mental, era brillante en cuanto a sus ideas. Tiene en talentos otros números que lo ayudaron a aterrizar, y por eso sus anotaciones, él tenía una manera de procesar mentalmente la información que cuando la aterrizaba ya había realizado todo, a diferencia de Edison, que tuvo una y otra vez, se equivocó, y otra, y no se detenía, decía, continuó, ya descubrí una manera más en la que no es mi invento. Él no, él cuando ya aterrizaba un concepto es porque ya tenía totalmente la solución, lo había mentalmente razonado y resuelto en su totalidad, y eso es gracias a sus 7. Pero no logró encontrar la manera de cómo vender sus ideas, de forma que se pudiera haber generado, beneficiar a los demás como él lo esperaba. Porque pues hoy en día muchos se están beneficiando. Hay una empresa, Tesla, que está fundamentada en todos sus inventos. Entonces, pues podemos ver cómo Van Gogh, por ejemplo, pues también su vida fue muy tormentosa, no disfrutó, no generó muchos beneficios de su talento. Quienes los disfrutaron fue la familia, porque su hermano creía totalmente en su talento. El hermano muere al poco tiempo de morir Van Gogh, y la esposa del hermano es la que se dedica a ordenar todas las obras. Y entonces ese amor que el hermano había tenido, esa confianza, fue y la esposa al ordenar, pues ellos fueron ya los que podríamos pensar que obtuvieron el fruto, económicamente hablando, de todo el trabajo de Van Gogh. Y pues bueno, así podríamos seguir hablando y hablando y hablando. Las películas a mí me fascinan me encanta ver películas y preguntarme, este personaje, ¿qué número sería? Los invito a que jueguen de esa manera.
Si son históricas, pues podrán comprobar si están en lo correcto. Si ven, y de hecho así fue como inventé la parte de la clase de la numerología en las profesiones, viendo películas históricas. Entonces veía al personaje y decía, yo creo que actúa como si fuera tal número, y comprobaba. Y entonces empecé y llegué a la conclusión de, pues claro, están conectadas con las profesiones, y me dediqué a hacer una investigación ya dirigiéndome hacia las profesiones, y comprobé que sí, que las profesiones están ciertos números, como cada número representa una actitud, pues está relacionado a una profesión. ¿Qué vemos en los cursos, en la parte de introducción básica? A diferencia de lo que ahorita hemos platicado, pues vemos los 7 factores. Los 7 factores en su totalidad, y entonces vemos cada número desde el aspecto de desafío y cada número también desde el aspecto de talento. En el intermedio vamos viendo número por número, pero en cada uno de sus factores. Es decir, el uno en uno en poder, uno en fuerza, y así en los otros 5 factores. Y en el avanzado vemos también en el intermedio las profesiones en la numerología, porque eso ayuda a dar ejemplos para que se asimile la comprensión de cada una de las actitudes. Esa clase es extraordinaria. Quienes ya la hayan tomado, incorporado muchos ejemplos más para tener mayor sustancia para poder comprender. Y en avanzados, el nivel avanzado pues ya es llevar el conocimiento del número en su máxima expresión, y entonces vemos los principios metafísicos, las leyes a las que está unido cada número. Vemos y estudiamos la relación con la cábala, la relación con el proceso de Pitágoras, porque la numerología pitagórica que hoy en día se practica está muy alejada del concepto que Pitágoras manejó. Tiene ese nombre, pero no está fundamentada en la filosofía de Pitágoras. Entonces vamos a ver esta filosofía de Pitágoras, vemos el concepto desde las matemáticas, el pensamiento pitagórico, el pensamiento cabalístico, el árbol de la vida, y vamos como entrelazando, vamos viendo cómo se entreunen, llegamos a la metafísica, vemos las leyes, los principios, los fundamentos. Luego ya vimos todos los números factor por factor, pero vamos viendo desde la conexión de la ley con cómo actúa el número, y entonces tenemos una clase completa para ver cada número, y vemos el mapa numerológico y la cromoterapia, el estudio del árbol numerológico, y entonces hacemos árbol numerológico familiar, y hacemos diferentes ejercicios de árboles numerológicos desde diferentes ángulos. Vemos también si los números hablaran, qué tipo de arte serían, qué tipo de películas serían, qué tipo, por ejemplo, los países, qué tipo de energía, de actitud manejan cada uno. Vemos qué número es el más enojón. Y voy aterrizando en el de numerología avanzada, conceptos una parte es muy teórica, pero otra es muy práctica, en la que profundizamos muchísimo para tener una comprensión que nos permita realizar cartas numerológicas. Y pues bueno, es así como las dudas que me plantearon y otras que consideré que eran importantes aclarar, se las he expuesto ahora, y entonces estoy más que lista para que quienes todavía tienen una duda me la planteen, la escuche, y entonces demos respuestas a sus dudas. Más que lista, con papel para anotar si es que es necesario, y ustedes, ahora sí que ustedes escriban y yo les contesto. ¿Quién dice yo primero? ¿Quién de todos los presentes plantea una duda? Me parece maravilloso, Angélica, que elijas trabajar en ti. Voy a ir viendo, me voy a ir ahorita hacia atrás mientras los que están escribiendo
terminan. Voy a ver si alguien me había hecho una pregunta. Les decía del libro que el libro todavía no está a la venta, estoy en el desarrollo de ello, está en proceso, pero ya todo está en copyright. ¿Qué pasa con los años de nacimiento de cada persona? Recuerden que hay 5 factores que todavía no hemos visto. Entonces, ahorita nos concentramos en el día y en el mes. En el curso de introducción básica vemos qué es lo que sucede con el año de nacimiento de cada individuo, porque determinan diferente información, dan mucha información esa fecha. Veamos quién más. Muchas gracias, Selene, me encanta también saber que estás aquí presente. A todos, de verdad, me siento muy contenta de poder compartir esta información. Me habían preguntado nuevamente por si 2 individuos tienen el mismo día, pero diferentes años. Ya ahorita lo expliqué. Eso requiere de profundizar, de tomar el resto de los cursos para poderlo entender. Y déjenme ver si hay alguna respuesta. 8, 3, 5, 6, bueno, todo ya te fuiste con otros números que todavía, hoy estamos viendo solo 2 factores. Pues, el tercer factor de desafío, ¿a qué se refiere? Pues bueno, como les comentaba, requiere ya de mucho más tiempo poder explicar a qué se refiere. Es un factor de desafío a trabajar y entonces tiene información que ahorita sí no nos daría ya tiempo porque implica otras clases. Entonces, ahorita nos vamos a concentrar en el aspecto de trabajar en la parte de cómo me veo internamente yo y cómo me ven los demás externamente. Créanme que eso ya de por sí es un gran trabajo a hacer. En la numerología tántrica solo manejan 5 factores, entonces ese tercero por el cual me están preguntando no lo contemplan. Y cuando yo empecé a enseñar este tercer factor, hubo alumnos que tenían años estudiando y nada más sabiendo los 2 primeros, los que ustedes ya ahorita conocen. Conocer este tercero les ayudó a hacer el trabajo, pero la base siguen siendo estos 2 primeros. Entonces, este tercer factor se llama convicción y pues requiere de mucho tiempo para poder explicar. Por eso en este no puedo adentrarme. Un gran ejemplo. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos que en poder está un 9, por ejemplo, y en fuerza está un 7? Y otro individuo tiene 7 en poder y 9 en fuerza. Son un espejo. Y recuerden que el espejo, ¿cómo me muestra las cosas? Pues el lado que parece que es el derecho, yo lo veo invertido. O sea, se muestra invertido. Entonces, aquí, cuando 2 individuos se relacionan y uno tiene de manera interna un número y el otro tiene de manera externa ese número, lo que sucede en la relación es que el individuo me muestra el conflicto que internamente pudiera tener yo. Es decir, en el caso de el que tiene 9 en poder, internamente tiene este interés por siempre conocer, saber más, aprender más. Puede ser que en la manera de decir las cosas no sea brusco porque el número es interno, pero el que tiene en fuerza el 9 es el que va a actuar esa rudeza, es el que puede decir las cosas de una manera tosca. Y entonces para el que lo tiene interno va a decir, no, pues somos abismalmente diferentes, no actuamos igual, pero la posición, como está diferente, digamos, uno la actúa visiblemente y el otro se trata a sí mismo así. Y en la parte de la fuerza, con respecto a que el otro lo tiene en el factor interno, es igual. El que tiene el 7 en fuerza,
que es cómo lo ven los demás, pues sería el que a lo mejor se tira al piso y entonces se ve actuando de manera que se tira al piso. Y el que lo tiene de forma interna, mentalmente se va a sentir vulnerable, pero a lo mejor no lo va a mostrar, no lo va a actuar, o sea, los demás no lo van a percibir. Ambos serían muy mentales, porque la combinación, aparte del 9, que maneja y tiene una gran capacidad para asimilar información, haría que pudieran ser muy mentales, pero se expresan como espejo. Es muy frecuente que generemos relaciones en donde lo que yo tengo internamente, el otro lo puede estar actuando, y eso es para que me vea internamente y me cuestione, porque recuerden que generamos aquello, o sea, generamos a todos los individuos en nuestra experiencia que nos hablan de nosotros, los generamos como espejo para poder reconocer lo que yo no he podido ver en mí. La pregunta de si alguien tiene un 9 en poder y un 9 en fuerza, les decía que cuando tenemos el mismo número, el factor puede ser que ese número se disminuya, o sea, no sea el más evidente. Hay otros 5 factores a considerar para entonces poder determinar, porque puede ser que sea el otro desafío o puede ser que sea el factor de meta el que sea más exaltado en el individuo. Entonces, ahorita quienes tienen 2 números en la misma posición, concéntrese a trabajar en ese número, tanto internamente como externamente. Es muy curioso, el 9 tiene siempre, el 9 y el 7 son los que más anhelo y más prisa tienen por saber, quiero saber ya. Pero tienen que recordar que lo más importante de aprender no solamente es conocer, es realizar la aprehensión. Entonces, al 9 le sucede algo, como le interesa conocer, tiene que trabajar en aprender a escuchar. Aprender a escuchar lo va a llevar a hacer la aprehensión. O sea, el primer paso es aprendo a escuchar. Después pongo en práctica lo que ya asimilé. Antes de seguir pensando en más, pongo en práctica esto que ya asimilé, para, una vez que ya lo puse en práctica y comprobar, poderlo llevar al entendimiento, porque el conocimiento sin utilizarse es nada. Entonces, esta parte, esta ambición de conocimiento del 7 y del 9, porque el 7 es muy rápido, entiende conceptos y puede entenderlos a una velocidad más rápida del que el que los está explicando lo está compartiendo. Pero sin ponerlo en práctica, pues no se puede seguir llevando el desarrollo del entendimiento en otro nivel. Entonces, los invito a que practiquen con más, realicen las operaciones de poder y fuerza en otros individuos, comprueben en otros individuos, y ya llegará el momento en el que podamos ver los otros 5 factores. Porque las preguntas, recuerdan que comenté al inicio de este curso, cuando el alumno está preguntando, está apenas aprendiendo los numerales y está descubriendo las sumas, si hace una pregunta de división, pues ni siquiera ha aprendido a restar, entonces no se le puede explicar la división, porque primero tiene que aprender a restar. Entonces, para poder ver esos otros factores, primero tenemos que aprender a descubrir los otros. De una forma, en este sentido, quien me está preguntando, el 9, pues tu tema en los tres puntos de desafío es el 9, así que es concentrarte de lleno, completamente de lleno, a trabajar en el 9. A ver, la parte de la combinación del 10 y el 3, ¿cómo trabajar esa? Y primero pensando que es una creencia, porque la voluntad todos la poseemos, pero la tenemos como, o sea, digamos, en este caso está como dormida, entonces hay que despertarla. Despertarla empezando
de entrada a pensar, yo elijo fortalecer mi voluntad. Recuerden que todo comienza con un pensamiento. Toda obra, todo lo que ustedes ven en el mundo visible comenzó con un pensamiento. Cambiar nuestro carácter comienza con un pensamiento. Si yo comienzo a cambiar la forma en la que hablo acerca de mí, en lugar de decir no tengo fuerza de voluntad, lo cambio a decir comienzo a fortalecer mi fuerza de voluntad. Ese cambio de pensamiento empieza a generar todo lo necesario para expresarlo. Entonces es un proceso. La fuerza de voluntad requiere de disciplina, de sostener ese pensar de una forma continua, seguida, con consistencia. Porque si pienso un ratito, sí puedo, pero luego otra vez se me olvida, pues no genero para que la balanza se incline. Porque hagan de cuenta que ahorita el sentido del hábito, pues lo tenemos aquí. Y entonces, aunque tengo la semilla, pues está de este lado. Entonces tengo que ir generando los pensamientos continuos para que se vaya equilibrando y llegue al punto en donde la habilidad esté en total equilibrio. Entonces, esta parte del 3 diciendo que sí a todo y el 10 de repente sintiendo, ¿y ahora qué hice? No puedo, pues es comenzar a pensar, sí puedo, soy capaz de terminar. Es comenzar con el pensamiento. De esa manera puedes comenzar a trabajar con lo que crees y quitar la idea de no tengo fuerza de voluntad. La tengo que despertar. Solo es un trabajo de despertarla. Cuando en la familia se repiten los mismos números. Mis sobrinos, todos, el primer nieto de la familia es de un día 7 de noviembre. El segundo nieto es un 7 de diciembre. El tercer nieto es un 7 de agosto. Es muy frecuente en familias, por eso es que estudiamos el árbol numerológico, que las actitudes, o sea, se está en contacto, por eso generamos ser familia, para estar en contacto. Entonces a veces puede ser que ustedes lo vean, que sus hijos, cuando ya descubran cómo sacar el resultado en talentos, van a lo mejor a descubrir que lo que ustedes tienen en desafío, sus hijos lo tienen en talento. Entonces tus hijos vienen a enseñarte a trabajar en tus desafíos. Y viceversa, a lo mejor los números que sus hijos tengan en desafío, ustedes los tienen en talento. Entonces en la familia es muy frecuente que aparezcamos números en diferentes posiciones porque de esa manera aprendemos del otro. Ok, ahorita más que hacer combinaciones o poder responder preguntas respecto a si un individuo cómo se relaciona con otro, porque ya eso implica como otros aspectos. Hay que ver cuáles los números de talento para entonces determinar cómo es que se relacionan. Pero pensando en este punto en que los dos tienen 10 en la misma posición, entonces son un espejo. Pero pueden verse de alguna manera esa diferencia en los números interna hace que no se vean igual. De hecho, uno puede estar en una polaridad, como en la polaridad que a lo mejor impone, y el otro en la polaridad en la que se siente pequeño. Porque aunque los dos tienen el mismo número en el factor relacionado al mes, o sea, el factor de fuerza, recuerden que están dos extremos, dos polaridades. Cada número tiene dos maneras que son totalmente opuestas de actuar. Y entonces uno puede actuar de una manera y el otro puede actuar de otra manera. En la parte de la combinación del 9 con el 7, el 9 al ser tosco, a veces para decir las cosas, o muy poco sensible, con un 7, que el 7 puede sentirse muy vulnerable, entonces puede ser que la relación uno sienta que se sienta muy vulnerable ante esa dureza en la forma de decir las cosas. Entonces solo hay que activar la amabilidad, recordar que pues, me puedo relacionar y comunicar de manera amable para que el otro no lo reciba de una forma aplastante. El factor de fuerza y poder.
Bueno, es que ayer no expliqué esos aspectos. Esos se explicaron en la primera clase. Entonces, Nancy, no sé si no escuchaste la primera clase. El factor de fuerza es la que está ligada al mes. El factor de poder es el que está ligado al día. Poder tiene que ver con lo que necesito activar internamente, porque el poder está relacionado con las características internas que tienen que ver con mi alma, con mi manera de relacionarme conmigo mismo, es con mi mundo invisible, es algo que los demás no ven, pero es, digamos, el diálogo que transcurre siempre en mi conciencia. Y el aspecto de fuerza es cómo actúo eso que estoy pensando, cómo aterrizo en el mundo visible eso que estoy pensando. Entonces, espero que esto que te estoy explicando ahorita te ayude a aterrizarlo más, pero si no, eso se lo recomiendo a todos. Vuelvan a escuchar las 3 pláticas para que puedan ir asimilando la información, porque dimos muchísima información que requiere de procesos de asimilar. Sí, siento una gran pasión por la numerología. La parte ¿por qué siento esa pasión? Porque he comprobado, porque comprobé que me ayudó a cambiar mi vida, me ayudó a cambiar mis relaciones. Pude entender por qué mi abuela era como era, y menciono primero a mi abuela porque me marcó muy profundamente. En algunos aspectos ella era mi espejo, es mi espejo, y en otros aspectos, porque tenemos números muy parecidos, en otros era como muy dura, y entonces nuestra relación, al yo crecer con ella, pues impactó mucho en mi experiencia. Entonces me era muy difícil relacionarme con ella. De la misma manera, cuando entendí el 6, pude entender también y relacionarme de una manera muy amorosa hoy en día con mi mamá, que está presente en esta plática. Entonces la numerología me ayudó a entenderme a mí, me ayudó a entender que el otro no me hacía nada, que el otro no me estaba hiriendo si decía las cosas de una manera, que era yo como lo estaba tomando. Y entonces, al ir comprendiendo desde dónde actuaba el otro, empecé a relacionarme de manera más armoniosa y mi vida cambió, porque entendí que el otro es un espejo, y si yo cambio, entonces la relación cambia. Por eso es que siento pasión por la numerología, porque he comprobado cambié mi vida y cambiaron mis relaciones. Y también he cambiado la manera en la que se expresa la salud en mi cuerpo. Entonces, sí, siento muchísima pasión porque es una gran herramienta. El 5 y el 3 ya había comentado que son 2 números que son pura expansión, gozo, diversión. El 3 ama y quiere disfrutar la vida, y el 5 quiere libertad. Entonces, son 2 números que requieren de trabajar estructura, porque sin estructura, como puse el caso ahorita, fueron números que expliqué con Albert Einstein y Walt Disney. Sin estructura, ellos en el resto de su numerología tienen, en su ecuación, tienen números que les dieron estructura para poder llevar a cabo los logros que hicieron. Entonces, si el 5 y el 3 no activa un sentido de disciplina, de estructura, puede perderse en la diversión. ¿Cuándo vamos a comenzar los cursos? En septiembre. Ahorita podríamos arrancar en el mes de agosto en la parte de Zoom, pero estoy diseñando todavía algunos aspectos para la parte de las presentaciones, del manejo de los manuales, para que quienes no están en México, porque los manuales siempre los he entregado de forma impresa. Entonces ahora quienes quisieran tomar a través de Zoom el curso, no viviendo en la Ciudad de México, viviendo en cualquier parte de la República o en cualquier parte del mundo, puedan tener el acceso a los manuales. Entonces estoy trabajando en ello, por ello empezamos el curso en septiembre. Digamos que el intermedio pues comienza desde el principiante, luego sigue intermedio y el avanzado. O sea, el avanzado tendría que tomar todos para que pueda ser avanzados. Y pues creo
Ah, me parece maravilloso, Angélica. Ahora sí, había planeado hacer el viaje para dar el curso en Colombia. De la misma manera que tenía planeado, hace un año organicé un calendario para dar cursos en diferentes partes de la República. Y descubrí que la parte de darlo en un solo fin de semana o así de manera intensiva no permite la asimilación de la misma manera. O sea, descubrí que los que estaban en el curso intensivo eran 7 y 9. Porque de otra manera es tanta información que se genera. Imagínense que comen y comen y comen y comen y comen y comen todo un día y no paran de comer. Llegaría un momento en que dices, ya estoy hasta aquí, ya no quiero saber nada de la comida. Entonces, descubrí que este proceso de que vaya siendo semana a semana permite que la información se vaya asimilando y hay una mejor aplicación de la información. Por eso es que la mejor manera de enseñar numerología no es de forma intensiva, sino es semanal, o sea, de manera semanal. Así se puede ir poniendo en práctica lo que se va descubriendo y de esa manera se avanza muchísimo más. Les estaré haciendo llegar todos los datos que me preguntan en cuanto a los costos, el día, porque estoy programando, estoy pensando si va a ser en martes o sería en sábado, en martes por la noche o en sábado por la mañana. Estoy aterrizando ahorita, acomodando mis horarios y para definir esos detalles. Y de la misma manera, los que viven de fuera del... Sí, Angélica, un 7. El 7 siempre quiere. Cuando hace mucho tiempo di un curso para adolescentes, todos los que estuvieron presentes tenían 7 en talento. Y entonces entendieron así, o sea, con ellos pude avanzar a un nivel rapidísimo. Era muy chistoso porque les preguntaba y traen las fechas de nacimiento de su familia y entonces por el celular, oye mamá, ¿de qué día eres? ¿De qué año eres? Y yo decía, ¿cómo es posible que no sepan las fechas de cumpleaños de sus familiares? Pero fuera de ello iba explicándole los conceptos y entonces los entendían muy rápidamente. El que tiene 7 o tiene 9 genera siempre un interés por la numerología. Son números a los que les apasiona y tienen una gran facilidad para comprenderlo. Y el 11 por la parte de ver la totalidad. Podríamos decir que son los 3 números que están muy ligados al aprendizaje de numerología, que sienten pasión. Yo tengo el 7 y tengo el 11, entonces por eso pueden ver esa pasión por la numerología. Y es desde muy pequeña, aun cuando no sabía que se llama numerología, lo realizaba. Entonces, pues bueno, veremos, definiremos en su momento la parte del día y será a través de Zoom pues la idea es poder estar en contacto, ir respondiendo pregunta a pregunta, pero sobre todo recuerden lo que les decía en la primera clase. Todo camino debe recorrerse con una intención, la de descubrir más acerca de mí, reconocer que el personaje principal de la historia soy yo. Entonces, no se debe estudiar numerología para poderle decir a los demás lo que tienen que hacer. No se debe estudiar numerología pensando, así voy a poder dedicarme a hacer cartas numerológicas para los demás. El beneficio primero debe ser para uno. Si yo me beneficio, entonces podré generar que los demás se beneficien. Tampoco es, o sea, si yo me beneficio y estoy pensando en mí, pues podré hacer y será un tema para muchas pláticas, pero lo más importante es que lo apliques en ti, en tu vida, que utilices esta herramienta para generar el cambio en ti. Sí, bueno, el hecho de que no tengan 7 o 9, ahorita acuérdense que están viendo dos números, no todos, no los 7 factores, entonces todavía no saben si en los demás factores tienen el 7, el 9 o el 11, pero de cualquier manera, la numerología, imagínense, entre 1200 alumnos que calculo, es como un cálculo así a grandes, así nada más como o sea, no llevando el conteo, pueden ser que ya haya enseñado a muchos más alumnos porque he tenido grupos muy grandes, pero
los que sí he tenido de forma continua, con los que he seguido en contacto, pues muchos han sido no han tenido para nada 7 y 9. Muchos han venido porque, por ejemplo, tuve un alumno que comenzó a trabajar y al entender esta parte del 2 de decir que no a todo, entonces cuando entendió eso del hermano y dejó de discutir, cada vez que le decía que no, el hermano le llamó la atención y dijo, ¿cómo es que ya no o sea, ya no discutimos? ¿Qué es lo que...? Y entonces le platicó y dijo, me interesa, y empezó a estudiar y también descubrió una manera de relacionarse consigo y con los demás diferente. Entonces, pues sí, la numerología es apasionante, sin importar qué número tengamos, pero lo que sí es definitivo, que quien tiene un 7, pues esa pasión es mucho mayor, o quien tiene el 9. El 9 tiene una manera de asimilarlo muy, muy profundo. Entonces, pues será un gozo. Estaremos de todas maneras, recuerden, a partir del lunes tendremos una meditación cada día en la que iré trabajando en estos razones. Quien me preguntaba, ¿cómo puedo trabajar la parte de la fuerza de voluntad? Cada meditación la ligaremos a un mudra y la ligaremos a un razonamiento. Y entonces así van a poder ir trabajando como con sus desafíos a través de meditaciones. ¿Por qué pueden tomar todas? Primero, porque no saben el resto de los números que les compone. Segundo, porque acuérdense que aunque en mi ecuación numerológica no aparezcan todos los números, poseo todas las habilidades y todos los talentos. Y porque pensar bien nunca está de más. Entonces, como vamos a ligar los mudras, que cada mudra no solamente trabaja una actitud, sino está relacionado con una parte del cuerpo y está relacionado con una actitud mental, entonces despertar, abastecernos del bien, siempre nos beneficia a todos. ¿Te gustaría leer sobre los rasgos de los números? Bueno, alguien me preguntó y justo... cuando hablo de la numerología tan apasionadamente me hizo esa pregunta, ¿dónde puedo leer lo que acabas, más de lo que acabas de explicar? Y entonces cuando hace casi 2 años me hicieron esa pregunta, porque durante mucho tiempo decía, no, pues es que lo que yo enseño ha sido una manera que no tiene que ver con lo que hay en libros, en librería, por eso es una visión propia. Y desde niña siempre mi anhelo fue ser escritora, pero entonces decía, ¿qué puedo decir que no haya sido dicho? Cuando alguien me dijo, ¿dónde puedo leer lo que me estás explicando? Y que dije, pues ¿dónde? Pues no hay un libro. Fue cuando dije, ahí está, ese es el libro, ese es el libro que puedes escribir. Y entonces me di a la tarea de comenzar el proceso y el año pasado trabajé en ello. Entonces, no podría recomendarte como tal un libro, porque las visiones numerológicas son muy diferentes de lo que ahorita les he expuesto. Y entonces si te digo el libro de María Lapuente de numerología tántrica, tiene una visión en donde los números le dan al individuo, no viceversa. Entonces sí es una visión que es abismalmente diferente. Los fundamentos son muy diferentes si después eliges seguir estudiando. Entonces recomendaría paciencia, no falta mucho. Aparte, iremos meditación a meditación profundizando, iré dando más información en la meditación ligada a cada número. Y luego vamos a hacer, de aquí a que comiencen los cursos, pequeños videos en donde analicemos películas, o sea, personajes en películas. O sea, seguiremos estando en contacto para que puedan alimentar ese deseo de aprender y generar esa paciencia hasta que comencemos el curso. Entonces, no se desesperen. Seguiremos trabajando a lo largo de este mes. Sí, ya estoy trabajando en ello para que el libro sea editado de una manera a través de editoriales. Lo que les decía es que primero deseo, más que un libro que requiera de una explicación,
digamos, un libro muy teórico. Quiero un libro que sea muy práctico, muy digerible, que de manera sencilla, sin importar el número que tengan, cualquier individuo lo pueda entender y lo pueda utilizar. Entonces, a veces llevé los manuales a niveles muy elevados. Lo más complejo no es llegar a ese nivel más elevado, sino es esa información traducirla de una forma muy sencilla para que pueda ser entendida fácilmente. Y estoy en ese proceso, estoy en esa parte del proyecto. Bueno, pues es un gozo, es un placer. Son alumnos extraordinarios, muy ávidos de descubrirse, y celebro eso. Estamos entonces en contacto, nos vemos el lunes. El lunes comenzamos por esta misma página con la meditación de cada número. Vamos a trabajar como en Yo Soy, meditaciones por Verónica Fuster, con la respiración, haciendo el mudra, y vamos a irlo ligando al pensamiento que está ligado a cada número. O sea, ya lo que sigue no van a ser clases, van a ser meditaciones que nos sirven a todos para estar en contacto con el bien, para abastecernos de amor. De eso se trata la numerología, porque entender quién soy es amarme. Y deseo que cada uno de ustedes comience ese proceso de amar lo que en verdad somos. Disfruten, ya sea que estén escuchando ahorita ustedes de esta noche, pero quienes escuchen este video a cualquier hora del día, recuerden que depende de nosotros generar una vida plena. Y tenemos los recursos, tenemos las herramientas para comenzar a cambiar. Hoy es el momento en el que puedo empezar a transformar mi vida. Disfruten, gocen, sean felices y generen la vida que anhelen. Recuerden, merecemos todo el bien que seamos capaces de pensar y de sentir como real. Nos vemos el lunes. Los espero muy gozosa. Maravillosa tarde.